Bueno, buenas noches, hermanos. Que Dios les bendiga. Les saluda el hermano Felipe de Leyendo las Escrituras. En este día hemos regresado a lo que conocemos como En Vivo con el hermano Felipe. El tema que vamos a estar am, tratando el día de hoy le hemos titulado Parece que Dios nos ha abandonado. En el último verso del libro de los Jueces encontramos una reflexión de parte del editor que dice así: en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Jueces 21, verso 25. A primera vista, esta reflexión parece indicar que la anarquía en Israel era la razón por la que todo Israel estaba en una situación desordenada. Esta clase sugiere que la reflexión del cronista trataba más bien con un par de preguntas implícitas en todo el libro. La primera pregunta tenía que ver con cómo se reconstituirá Israel ahora para llevar a cabo sus asuntos como el pueblo de Yahweh. Y la segunda es cómo regirá Israel ahora que no hay un Moisés o Josué para ejercer el liderazgo. Vamos a estar hablando de cómo el cronista coloca esta reflexión solamente en el epílogo y en conexión al culto a Dios y a las guerras de Israel. Y luego vamos a concluir con, con un pequeño poema y vamos a orar los unos por los otros. Esta es la reflexión del cronista. En esos días Israel no tenía rey. Cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. Era un paradigma. Y ese paradigma, pues, tuvo que reflejarlo el cronista, el que escribía, el que editaba el texto. Él vio algo en ese tiempo que lo llevó a exclamar que en esos días Israel no tenía rey. Y luego dice, cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. Nuestro propósito de esta clase es encontrar el sentido de estas palabras. Y lo vamos a hacer a través del examen y el exégesis del texto, pero sin eliminar el valor de cualquier otra crítica que defienda otra postura. Les voy a hacer presentación a ustedes a continuación de por lo menos dos críticas. Vamos a, a ver una crítica histórica y luego vamos a ver una crítica feminista del mismo texto y cómo ambos puntos de vista ven algo diferente. Hemos dicho, hermanos, que se ha sugerido que por diversas críticas que la reflexión del cronista parece indicar que la anarquía era la razón por la que existía un gran desorden en el libro de los jueces. Si usted no lo ha leído, le recomiendo que lo lea. En este momento, en temas pastor, estamos leyendo el libro de Josué. Pues después del libro de Josué continúa el libro de jueces. Y usted se va a dar cuenta el gran desorden y el caos que estaba ocurriendo en medio del pueblo de Israel. Entonces, nuestra propuesta, hermanos, en esta clase, y digo esto porque mi fin o el propósito es que le encontremos el sentido a estas palabras. Y lo que ocurre, hermanos, es que nuestra proposición nace de lo que dice la palabra de Dios en Jueces capítulo 2, verso 8. Cuando Israel se instaló en Canaán, la Biblia dice que, pero murió Josué. Eh, Estamos hablando de un pueblo que había estado errante por el desierto. Ellos habían visto desde la salida
de Egipto la mano de Dios. Habían visto lo que este Dios al que no conocían podía hacer simplemente porque habían sido escogidos. Cómo destruyó a la nación más poderosa en aquel entonces. Cómo avergonzó a todos los dioses de esa nación. Toda la religión de los egipcios básicamente fue puesta en ridículo por este Dios todopoderoso. Luego de salir, experimentan la mano, la benevolencia de ese rey, de ese Dios en medio de todos ellos. Dios les da de comer, les da de beber, les da victorias, les da sanidad después que los muerden las culebras, las víboras, las serpientes. Si ellos miraban a la vara que tenía Moisés, eran sanados. Ellos vieron cómo su juicio se llevó a cabo en la rebelión de Coré, cómo la tierra se abre y se come a todos aquellos que quieren por fuerza tomar la posesión de Aarón. No solamente eso, sino que son testigos oculares de lo que ocurre cuando los hijos de Aarón entran al tabernáculo con fuego extraño. Dice la Biblia que cayó fuego desde arriba. Entonces ellos habían sido testigos oculares de todo lo que el Rey de Reyes y Señor de Señores hacía por su pueblo. Pero no solamente miraban el fuego y la nube en el cielo, sino que también tenían grandes hombres como Moisés, tenían grandes hombres como Aarón, sus hijos. Y antes de entrar a la tierra prometida, después que muere Aarón y después que muere Moisés, Dios le da a Josué. Entonces, cuando nosotros llegamos al libro de los jueces, en el capítulo 2, después que se narra la forma como Israel comienza a tomar posesión de todos los territorios, sale esta frase: pero murió Josué. Entonces, para nosotros, en nuestra observación, en nuestro examen, en nuestra exégesis del texto, se nos hace fácil sugerir que quizás la pregunta obvia era: ¿qué haremos ahora? ¿Por qué? Porque era un pueblo joven. La misma Biblia describe a este pueblo como un pueblo que era una generación nueva que no había visto los actos de Israel en benevolencia en pro de su pueblo. Entonces, ahora la gran pregunta es: ¿qué haremos ahora? ¿Qué haremos para llevar a cabo nuestros asuntos con Yahweh? Esa religión mosaica que hemos aprendido, el hecho de que tenemos que cumplir todos esos ritos, tenemos que cumplir la ley de Dios. ¿Qué haremos? Pero más que eso, ¿cómo se regirá Israel para ejercer el liderazgo ya que no hay un Moisés o un Josué? ¿Qué vamos a hacer? Si usted lee el capítulo 1 de Jueces, usted se va a dar cuenta que la primera pregunta que le hacen a Dios es: ¿quién subirá a la batalla? Y Dios le responde: Judá irá. ¿Por qué? Porque ellos no sabían quién iba a ir primero, segundo, eran 12 tribus, había una confusión, no se sabía quién iba a ser el líder. Y comienza toda la historia del libro de los jueces. Pero hay un problema. Y el problema es, hermano, es que cuando nosotros leemos el libro de los jueces, lo leemos con diferente clase de lentes. Y dependiendo qué clase de lente usted tenga puesto, así va a ser su hermenéutica. Le voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, el señor John Lawrence, un historiador que escribe acerca del libro de Jueces y Ruth, en su epílogo del libro de Jueces, él escribe lo siguiente: la guerra con Benjamín tuvo lugar al principio del período de los jueces. Sin embargo, la palabra final sobre la terrible confrontación militar
tipificó todos los 350 años que abarcó ese periodo. Los israelitas dejaron Silo y se marcharon a sus hogares. La vida siguió girando alrededor de las tribus, de los clanes y la heredad de cada cual. Dios quedaba muy frecuentemente marginado por las preocupaciones del diario vivir, y eran demasiados los que olvidaban que, de acuerdo al pacto que se hizo en el monte de Sinaí, era el Señor quien regía a Israel. Cuando el pueblo olvidó los misericordiosos mandamientos de su rey, ellos hicieron sus propias leyes a medida que pasaba el tiempo, y estas a su vez les llevaron la desgracia a las familias, a las tribus y a toda la nación. Entonces, como ustedes ven, este historiador nos está diciendo de que una perspectiva errónea del pueblo de Israel comienza a llevarlos en una dirección que Dios no había propuesto con su pueblo. Entonces, esto llevó al caos que nosotros vemos en el libro de los jueces. Y todo el mundo fue afectado, las familias, las tribus y toda la nación. Ahora, por otro lado, tenemos la crítica feminista. La crítica feminista, y de una sola vez les voy a decir a ustedes que al principio de esta ponencia, les explicaba a ustedes que nuestro propósito no es criticar a la crítica feminista, que valga la redundancia, sino que es simplemente apuntar lo que otros han dicho o la manera como ellos ven el texto, y de la manera, de la forma que ellos se han colocado los lentes, es así como interpretan las palabras de la reflexión cronística a la que nos estamos refiriendo. La crítica feminista dice lo siguiente, y yo quiero que noten los detalles de lo que hay detrás de todo esto. La historia apila horror sobre horror. Así que algunos intérpretes explican que la historia es un recordatorio de lo que sucede cuando no hay rey en Israel. Para ellos, y aquí se está refiriendo al género masculino, porque cuando la crítica feminista está hablando o está escribiendo, se está refiriendo cuando un hombre escruta la Biblia. Entonces, cuando ella dice para ellos, para nosotros los hombres, se trata de propaganda pro monarquía que concluye el libro de los jueces con la afirmación, y viene aquí la reflexión del cronista: en aquellos tiempos no había rey en Israel. Y noten, lo puse en negro, ¿ok? Un hombre hizo lo que estaba bien en sus ojos. Y entre paréntesis, ¿ok? La escritora, que se llama Susan Schultz, lo puse abajo, ella dice 21 y 25 es mi traducción. O sea que el texto en ninguna versión de la Biblia dice un hombre hizo lo que estaba bien en sus ojos. Ninguna. No hay una sola versión. Pero ella incluye ahí sus palabras y dice, esta es mi traducción. Entonces continúa y dice, por lo tanto, incumbe a los lectores leer entre líneas, buscar lo no dicho. Esto se llama, en la crítica feminista, la hermenéutica de la sospecha. Cuando un texto no dice algo, entonces se usa la crítica de la sospecha. Vamos a sospechar que detrás de estas líneas había otra historia que los hombres nos negaron y que no la pusieron en la Biblia porque el trato de ellos o la manera de ellos de ver a las mujeres era erróneo o era negativo. Entonces, Susan Schultz
hace la aplicación en este momento de lo que se llama la hermenéutica de la sospecha y dice, por lo tanto, incumbe a los lectores leer entre líneas, buscar lo no dicho e imaginar a las mujeres de Silo como hablando. Solo entonces los lectores no mantendrán a las mujeres en silencio, se negarán a participar en el genocidio y reconocerán la violación de las hijas de Silo. El destino de las mujeres de violación y matrimonio forzoso no debe ser aplacado y excusado por necesidad política. Esta historia describe la violación sexual en la guerra como sancionada por la divinidad y ejecutada por los israelitas varones. Alice Back lo pone sin rodeos cuando exclama que esta historia es el perfecto telón de fondo psicológico para los hombres, dando rienda suelta a su desprecio por las mujeres. Entonces, como ustedes ven, la crítica feminista ve este texto de una manera totalmente diferente y la ve desde el punto de vista feminista. Quiero decirles, hermanos, que dentro de la Biblia, dentro de la iglesia, hay un movimiento feminista y yo diría es un movimiento sano. Yo no entiendo por qué a las mujeres se les niega hacer ciertas cosas que solamente se les permite a los hombres. Vemos hasta en ciertos casos la discriminación en contra de las mujeres. Y yo creo que en los tiempos que nosotros vivimos, por lo menos aquí en los Estados Unidos, han habido una infinidad de cambios, muchos, muchos cambios. Pero en muchas iglesias no ocurre eso. Hay discriminación, se le trata a la mujer de una manera totalmente diferente que al hombre. Y más cuando la palabra dice que la mujer es coheredera de la gracia de Dios. Entonces, dentro de la iglesia yo creo que hay un movimiento sano que está dialogando para que se lleven ciertos cambios. Pero fuera de la iglesia está otro movimiento que algunas mujeres dentro de la iglesia han adoptado. Y ese movimiento feminista es un movimiento político, político-social, que defiende los derechos de las mujeres, pero detrás esconde una agenda mucho más grande que tiene que ver con las familias alternas o alternativas, aquellas eh, que son formadas por dos mujeres, dos hombres. Entonces hay una agenda escondida. Entonces lo que ocurre es que en su ignorancia y en su deseo por tener una voz, muchas mujeres dentro de la iglesia se unen a estos movimientos políticos y las ideas políticas comienzan a entrar en la iglesia, como han entrado en lo que ustedes ven acá, la crítica feminista de la Biblia. Y esta crítica viene de una Biblia de las mujeres, se llama la Biblia de la mujer. Ahora, quiero decir algo, hermanos. La crítica es válida. La crítica es válida. Y es válida por una sencilla razón. Porque la crítica feminista nos ha ayudado a nosotros los hombres a entender las cuestiones de las mujeres dentro de la iglesia con más claridad. Nosotros no las podemos explicar. Es más, les voy a dar algunos ejemplos en los que la mayoría de los sermones dentro de la iglesia raramente tienen que ver con mujeres. Hablamos de las mujeres, por ejemplo, el Día de las Madres. Hablamos de las mujeres cuando quizás estamos llevando una cronología de enseñanzas dentro de la Biblia, en donde se habla de Ruth, o se habla de María, o se habla de otros temas que tienen que ver con mujer. Pero por lo general, nuestros temas no son temas que hablen de principios que podemos aprender de una mujer. Entonces, hay muchos cambios
que han ocurrido gracias a la crítica feminista. El problema es, hermano, cuando nosotros comenzamos a contraponer nuestras posiciones y nuestra posición es más importante que el significado del texto. Y por eso es que les estoy explicando esto. Entonces, después de ver por lo menos esos 3 lentes de hermenéutica, pasemos, hermanos, a ver de una manera objetiva el texto al que nos estamos refiriendo. Primeramente, hermanos, es un verso muy corto. No nos va a llevar mucho tiempo para hacer una exégesis. En el hebreo se lee de derecha a izquierda, por eso es que se los he puesto de esa manera, de derecha a izquierda. En estos días no había rey en Israel. Le voy a poner un laser point, ok. Ayamin bihamhem, Emelec Israel. Ok, primeramente, necesitamos saber de qué días se está refiriendo. Y esto es muy importante por una sencilla razón. Porque otros historiadores hablan acerca de que esta reflexión del cronista está anticipando lo que va a ocurrir en el libro de Samuel. Después del libro de los jueces, continúa el libro de Ruth y después de eso continúa el libro de Samuel. Y en el libro de Samuel es donde nace o comienza, inicia la monarquía de Israel. Entonces, es una manera simple de decir, ok, este texto en el último versículo del capítulo 21 de Jueces habla de que no había rey y que todo el mundo hacía lo que hacía y por esa razón era necesario un rey. Entonces, en eso consiste nuestra exégesis para ver y encontrarle el sentido a lo que reflejó el cronista. Entonces, en estos días se refiere precisamente a aquel momento de la historia cuando no había rey. Hay ciertas hipótesis que hablan acerca de que este es un documento tardío, en otras palabras, que el que lo estaba escribiendo no lo escribió, no fue testigo ocular de los hechos, sino que fue escrito en una manera postrera. Años después se escribió. Entonces, si esa hipótesis es correcta, entonces la estimación del que está escribiendo el cronista está hablando de los días cuando estos días o esta historia se llevó a cabo, en los días que no había rey. Todo mundo que conoce la historia de Israel va a entender que el tiempo de los jueces y la primera parte de Samuel es el periodo donde no hay rey en Israel. No hay rey. Entonces, el cronista se está refiriendo específicamente a esos días. No se está refiriendo a días antes de eso, ni se está refiriendo a días después de eso, sino que se está refiriendo a los días cuando no había rey. Pero hay un dato bien curioso y bastante importante, que el cronista hace esta reflexión en 2 diferentes lugares. Lo hace en el capítulo 17 de Jueces y luego lo vuelve a hacer en el capítulo 21, en la última parte, en el verso 25. Estos capítulos, del capítulo 17 al capítulo 21, son básicamente 2 epílogos que tiene el libro. Y en estos 2 epílogos, número 1, es el único momento cuando el cronista hace esta reflexión. Y número 2, esta reflexión solamente se hace en relación a 2 cosas. En relación al culto a Dios y a la guerra de Israel. Lo que vamos a decir, porque no lo podemos desarrollar esta noche, es que todo lo que ocurre en la guerra de Israel, específicamente las cosas que se hacen en contra de la concubina del levita, yo creo que ese es uno de los actos criminales
más groseros que encontramos en la Biblia. Y lo que ocurre después, cuando la tribu de Dan es básicamente destruida totalmente y solamente quedan 600 hombres, y luego el pueblo de Israel se reúne para decidir qué van a hacer con esa tribu que casi se desaparece. Le han matado a sus hijos, le han matado a sus esposas y quedan 600 hombres y la única opción que tienen es ir y raptar a ciertas chicas, doncellas, vírgenes, y se las entregan a estos hombres como esposas para que continúe la raza o continúe la, ¿cómo se llama? La tribu. Yo creo que esos actos que usted va a ver desde el capítulo 19, el capítulo 21, nadie puede negar que fueron actos desastrosos en contra de las mujeres. Entonces, hermanos, nosotros comenzamos a notar de que estos días cuando no había rey, esa reflexión en nuestra observación, estamos encontrando que se hace en relación a esos dos puntos importantes dentro del pueblo de Israel. Ahora bien, no había rey en Melec. Consideremos el contexto donde la palabra rey se está usando. ¿Ok? Melec, rey, aparece en la Biblia 2.819 veces en 2.175 versos. En el libro de Jueces aparece solamente 39 veces. Ahora noten esto. De las 39 veces que aparecen Jueces, solo una vez se menciona a un rey de los israelitas. Y, dicho sea de paso, era un rey ilegítimo, Abimelech. Eso está en Jueces capítulo 9, verso 6. Las 38 veces restantes es una mención de los reyes de los otros pueblos que vivían en Canaán. Entonces, por eso es que aquí es donde nosotros comenzamos a notar algo, pero muy importante, que nos arroja bastante luz al texto que estamos tratando de examinar. Número uno, que el anhelo de la benevolencia de un rey se refleja en la reflexión del cronista. Las palabras del cronista no solamente apuntaban al deseo de tener un rey como todos los demás, sino que también habla de un añoro por los días que había rey en Israel y que Dios regía a través de Moisés, Aarón y Josué. Uno no puede dejar de pensar lo que éramos antes a lo que nosotros somos ahora. Cuando yo pensaba en esto, y discúlpenme mis amados hermanos en Venezuela, pero hubo un tiempo en que los años en Venezuela fueron gloriosos, en que los años en Venezuela habían problemas, pero jamás habían sido problemas como quizás lo que el día de hoy están experimentando. Pues vamos a decir, desde una teología actual, de una aplicación actual. Esto sería quizás un buen ejemplo a lo que el pueblo de Israel estaba experimentando. Ellos querían un cambio en la situación que estaban experimentando. ¿Cuándo? En estos días en los que no había un rey. Ellos anhelaban y decían cómo nos gustaría ser como las otras naciones, cómo nos gustaría tener en nuestro país todo bajo control, a normalidad. Y desde esa misma perspectiva, ellos pensaban en cómo es que habían sido los años cuando ellos caminaban por las calles y las calles estaban a salvo, cuando entraban y salían, cuando había
alimento, cuando había maná, cuando había agua, cuando habían codornices, cuando habían líderes dignos, temerosos, como Moisés, como Josué y como Aarón. Entonces, estas primeras frases de esta reflexión, a mí, eh, ojo, o la manera como lo veo, o como la manera como lo entiendo, eh, tiene un sentido de tristeza cuando el cronista dice, en estos días no había rey en Israel. Es más, esta frase aparece en el capítulo 1 del capítulo 18 y aparece en el verso 1 del capítulo 19. Solamente esta frase mutilada, sin la segunda parte, el cronista hace esta reflexión. Ahora, la segunda parte de nuestro texto dice así: Is Hayazar bienayahase. Aquí nos cuesta un poquitito más hacer esta exégesis, porque lo que yo hago es que les pongo exactamente, literalmente, como está escrito en el hebreo. Cada hombre, hacer comportamiento, estimación, ojo o rectitud. Eso para nosotros no tiene ningún sentido. Pero ¿qué es lo que está tratando de decir? Cada hombre. Ok. ¿Se acuerdan la parte en donde la crítica feminista dice que es un hombre al que se está refiriendo acá? Ok. Is, IS, esta partecita que está acá, IS se traduce cada uno. ¿Pero por qué se traduce cada uno? ¿Por qué razón? Si el hebreo específicamente dice hombre. Bueno, porque en el hebreo este es un sustantivo colectivo que expresa una colección o agrupación de objetos, animales o personas. Entonces, esto en el hebreo es un sustantivo colectivo, entonces nunca se puede traducir como un hombre. Entonces, la crítica feminista comete plagio para contraponer el significado de la escritura. Y allí es donde eh, mi crítica en contra de eso es severa, porque aquí, esta noche, no estamos tratando de defender nuestra posición como una posición correcta, pero sí estamos para criticar una posición que solamente es correcta si eliminamos la veracidad de la palabra de Dios. Y eso no lo podemos hacer. Entonces aquí sugerimos, hermanos, que el cronista está hablando de lo que todos hacían, hombres y mujeres, de allí que se traduce como cada uno, cada uno, cada uno, hombres y mujeres. Y ya se lo voy a probar en un momentito. Luego nos vamos a la parte, esta parte, la última parte, acá, donde es Yahase, que viene de la raíz kal, que significa hacían, hacer. Y cuando estamos hablando de hacer, no simplemente estamos hablando de hacer algo con nuestras manos, sino que está hablando de comportamiento. Ahora, lo interesante, hermanos, es que esta palabra se usa por primera vez en la Biblia en Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 3, verso 21. Ahora, les voy a mostrar algo, hermanos. Les voy a mostrar el texto y quisiera que ustedes vean algo conmigo. ¿Ok? Primeramente tenemos, espero que estén viéndolo. Déjenme hacerlo a ver si lo puedo hacer más grande. Ahí está. Espero que lo vean. Quiero ver si lo puedo hacer más grande para aquellos que son ciegos, como yo.
Ok. Génesis capítulo 1, verso 7. Observen, a ver si ustedes logran observar lo que vemos acá. Dice, e hizo Dios la expansión. Aquí está, cal, e hizo. Y dice, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Ahora bien, hizo, ¿qué es lo que hizo Dios? Aquí Dios no está creando. Dios no está creando. La expansión ya está creada por Dios. Ya la hizo. Ya, o sea, en otra palabra, fue creada. La diferencia entre que Dios hizo y que Dios creó, ahí es donde me quiero concentrar para que nosotros podamos entender. Porque de esta manera vamos a entender qué es lo que hacían el pueblo de Dios en los días que no había rey. Entonces hemos dicho que la primera vez que se encuentra, hizo Dios la expansión y separó las aguas, es en Génesis capítulo 1, y luego está Génesis capítulo 3, verso 21. Quiero que vean ustedes acá. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ok, lo que sobresale de estas dos referencias, hermanos, es el hecho que ambas citas hablan de cuando Dios hizo de una cosa otra distinta. En otras palabras, convirtió algo que ya estaba creado. Vamos a ver el primer texto. ¿En qué convirtió Dios la expansión? Los convirtió en cielos. ¿Y en qué convirtió Dios a las pieles? Pues las convirtió en vestidos. Este dato parece sugerir, hermanos, que los israelitas en su comportamiento, cuando el texto dice hacían lo que bien les parecía, parece sugerir este texto que lo que ellos hacían era, habían convertido algo, a algo que Dios había creado, algo que Dios había instituido, algo que Dios ya se sabía, lo que Dios había dicho en el monte de Sinaí, ya había dado tablas, ya todo mundo sabía de que Dios había constituido algo de esta manera. Dios lo había creado de esta manera. Pero en medio de que el pueblo hacía lo que bien le parecía, ellos se habían convertido en lo que no eran. Y como resultado, hicieron lo mismo con todo lo demás. En otras palabras, que la cultura espiritual, religiosa de los israelitas se había convertido en algo totalmente diferente, no porque Dios quería, sino porque el pueblo, por su mala percepción de Dios, ahora habían convertido todo lo demás en algo que no tenía ni pies ni cabezas. Entonces, este dato es de suma importancia para entender eh, lo que estamos tratando de decir. Entonces, tanto mujeres como hombres hacían, y en ese comportamiento de hacer lo que estaban, lo que está tratando de reflejar el texto es que convertían, o ellos se habían convertido, y porque ellos se habían convertido en algo que Dios no había hecho en ellos, ellos estaban convirtiendo lo de Dios en otra cosa. Y aquí es donde viene la
la tercera parte. La tercera parte es Bienai Hayasar, lo que bien les parecía o lo que estaba correcto delante de sus propios ojos. Les voy a explicar algo acerca de la palabra parecía. La palabra parecía, enai, viene de la raíz ayim, ojo o estimación. Aparece en la Biblia 313 veces en referencia a la facultad que una persona tiene para distinguir lo verdadero de lo falso y el bien del mal. Si usted quiere ver una cita donde Dios le dice en la muerte de los hijos de Aarón que llevan fuego extraño, Dios le dice a Moisés, ven, te voy a explicar algo. Cuando los sacerdotes entren a llevar a cabo las cosas del culto, no pueden tomar vino, porque es preciso de que ellos puedan distinguir entre lo que es santo y lo que es profano, lo que es limpio y lo que es inmundo. En otras palabras, que el ministro tiene que estar en sus cabales para poder tomar decisiones. Y esto me recuerda, hermano, cuando en la palabra de Dios dice, no os embriaguéis con vino donde hay disolución, pero sí llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, entendemos el lenguaje del Espíritu Santo. Obedecemos el lenguaje del Espíritu Santo. Decimos lo que el Espíritu Santo verdaderamente nos está diciendo. ¿Por qué? Porque no andamos en borrachera de otra clase. ¿Ya? Y aquí, hermanos, entre paréntesis, se le sugiere a todo ministro, a toda persona que quiera servir a Dios en cualquier parte, en cualquier sector, sea profesional o sea un clero, que no se emborrache, que no ingiera absolutamente nada que le va a impedir a tener un juicio correcto de las cosas de Dios. Entonces, estas personas, hermanos, estaban juzgando mal. El libro de los jueces, hermano, en el libro de los jueces, esta palabra aparece 5 veces. 5 veces aparece en todo el libro. 2 veces se usa para hablar de lo que es evidente, sin entrar en detalles. Por ejemplo, usted puede buscar en Jueces 8, verso 18, la historia de Seba y Salmuna. Él hace una pregunta y dice así: ¿qué aspecto tenían aquellos hombres que mataste en Tabor? Está hablando del aspecto. No estaba diciendo, me podían decir quiénes eran o de qué nacionalidad eran. No. ¿Qué aspecto tenían? Era una pregunta que implicaba poner algo en evidencia. Y luego la volvemos a ver cuando se le pidió consejo a todo el pueblo de Dios en el capítulo 20, que si debían de ir a la guerra. Y se les hace la pregunta, se les aconseja y se le dice al pueblo de Israel, dad aquí vuestro parecer y consejo. O sea, ahí está hablando de una opinión. La tercera vez que encontramos esta misma palabra, enai, la encontramos en referencia a una opinión o una idea que alguien se había formado sobre un asunto o una persona. La pregunta era, ¿qué os parece mejor? ¿Que os gobiernen 70 hombres o que os gobiernen un solo hombre? Jueces capítulo 9, verso 2. Entonces ahí se está pidiendo una opinión. ¿Qué os parece mejor? Es una opinión. Y por último la encontramos en la reflexión de la que nosotros estamos hablando en este momento y que queremos encontrar significado. Entonces, la pregunta breve acá y precisa es: ¿dónde y cuándo encontramos esta reflexión? Ya lo dije, lo encontramos en los epílogos y en las historias relacionadas con el culto a Dios y la batalla civil, en donde casi eliminan a una tribu de Israel. Entonces ahora les voy a presentar como conclusión una pequeña historia de mucha importancia para ilustrar lo que les estoy tratando de enseñar. En Jueces capítulo 17, la reflexión tiene que ver con el culto
a Dios. Y aquí vamos a ver 3 escenas, ¿ok? 3 escenas, y ustedes quiero que noten conmigo la falta de percepción espiritual que tenía el pueblo. Quiero que noten ustedes la forma de comportarse o lo que hacían, y luego vean los resultados de lo que hacían. Los resultados de lo que hacían los llevó a tener una condición errante y triste en la historia del pueblo de Israel. Entonces vamos a ir brevemente a esta historia en Jueces capítulo 17. Ajá, ajá, ajá. A ver, ¿dónde está mi texto? Ok. Ok, aquí está. Ya vamos a terminar, se lo prometo. Espero que me estén entendiendo, hermano. Yo hablo y hay veces que me olvido que ustedes me están escuchando y quiero hacerlo lo más simple que se pueda, hermano. Ok, entonces aquí está la idea en el capítulo 17 de Jueces. Y yo quiero que vayan viendo conmigo y observando exactamente estos puntos que les estoy diciendo. ¿Cuáles son los puntos? Que lo que hacían tenía que ver con un comportamiento, pero dentro de este comportamiento, lo que más sobresale es el hecho de que se habían convertido y estaban convirtiendo el culto a Dios en lo que no era. Entonces, la primera escena, hermanos, ah, se nos presenta una familia que vive en la región montañosa de Efraín, cuyo hijo Micaía había robado 1,100 piezas de plata a su madre. La percepción de Micaía no era la de haber robado, sino que el texto dice, yo lo tomé. Mire, aquí está, obsérvelo. Había un hombre llamado Micaías que vivía en la zona montañosa de Efraín. Un día le dijo su madre, te oí, le dijo a su madre, te oí maldecir a la persona que te robó 1,100 piezas de plata. Bueno, yo tengo el dinero. Observe, dice yo tengo, no dice yo fui el que lo robé. Yo tengo el dinero. Y luego dice, fui yo quien lo tomó. Simplemente su percepción es que él lo tomó, no necesariamente que lo robó. Continúa la historia. Le voy a dar un resumen de la historia y luego lo vamos a leer. La madre a su vez había consagrado las piezas de plata al Señor para hacer una imagen de talla y una de fundición, verso 3. Esta imagen, por lo que sugiere el contexto, parecería que se trataba de una presentación de los artefactos que se usaban en el culto a Dios. Esta era definitivamente una violación del segundo mandamiento que dice, no harás para ti escultura ni imagen alguna. Entonces, nosotros lo podemos ver desde el verso 3 en adelante. Dice, entonces, él le devolvió el dinero y ella dijo, ahora consagro estas monedas de plata al Señor. Observe, ahora consagro estas monedas de plata al Señor. En honor a mi hijo, haré tallar una imagen y fundir un ídolo. Este pueblo tenía las leyes de Dios. Ellos sabían de que no lo podían hacer. Verso 4. Así que cuando Micaía le devolvió el dinero a su madre, ella tomó 200 monedas de plata y se las dio a un platero, quien las convirtió en una imagen, y luego dice el texto, y un ídolo, y los pusieron en la casa de Micaías. Entonces aquí es donde
termina la primera escena de nuestro texto. En esta primera escena, hermano, lo que resalta es el hecho que tanto madre e hijo se habían convertido en idólatras y habían convertido, en otras palabras, hacían el culto a Dios en lo que parecía recto delante de sus ojos, aunque esto no era así para Dios. La traducción Reina Valera antigua traduce la reflexión ¿cómo se llama? Del cronista de la siguiente manera: cada uno hacía lo recto delante de sus ojos. Ahora quiero que vean ustedes en el verso 5, donde comienza nuestra segunda escena del texto. Micaía construyó un santuario para el ídolo e hizo un efod sagrado y algunos ídolos de familia, y nombró como su sacerdote personal a uno de sus hijos. En esta segunda escena, hermanos, lo que nosotros podemos ver que Micaía construyó un santuario para el ídolo. ¿Por qué? Porque tanto madre, mujer, hijo, hombre, ya no miraban en su mente ni en su corazón que lo que estaban haciendo era pecado. Su percepción espiritual había desaparecido a tal grado que ellos tenían un ídolo enfrente de ellos y en sus mentes, ¿cómo se llama? Los tenía tan confundidos que ellos creían que al hacer eso era una representación de las cosas que habían en el tabernáculo en el desierto. Y no se daban cuenta que por mucho que se pareciera a las cosas de Dios, por mucho que se pareciera a un ángel o a un arca o lo que fuera, era considerado un ídolo. A tal grado que dice la palabra de Dios que no solamente construyó un santuario para su ídolo, el ídolo que su mamá le mandó a hacer, sino que también hizo un efod sagrado. Aquí parecería que este efod tendría que ver con el sacerdote o el levita que va a aparecer en la tercera escena, pero no, el efod, si usted se va más hacia atrás y estudia la historia de Gedeón, usted se va a dar cuenta que al final de la historia de Gedeón también hace un efod, y ese efod servía para adivinar o pronosticar, que eso ya vendría siendo ocultismo. Y luego dice, y algunos ídolos de la familia, y nombró como su sacerdote, dice, como su sacerdote personal a uno de sus hijos. Esta posición solamente le pertenecía a los descendientes de Aarón. Esto no se le podía dar a cualquier persona. Y hermanos, nosotros estamos viviendo en los días en los que hacemos como a nosotros se nos da la regalada gana. Ya en la iglesia se ven cosas que es interesante, las cosas que se ven en la iglesia. ¿Y por qué? Por la decadencia, por la percepción. La percepción nuestra ya no está conectada con el Dios de la Biblia. Entonces hacemos como nos parece. Y esa precisamente era el paradigma que vivía el pueblo de Israel. Ahora observen en el verso 6. Aquí es donde el cronista hace por primera vez su reflexión y dice en el verso 6, en esos días Israel no tenía rey. Cada uno hacía lo que parecía correcto según su propio criterio. ¿Por qué razón el cronista pone esta reflexión cuando se está hablando de las cosas que tienen que ver con el culto a Dios? Regreso a las críticas. Si esta reflexión tuviera que ver con un anhelo de una monarquía, créanme que una monarquía no hizo, si usted se lee el libro de Samuel y el libro de Crónicas, se va a dar cuenta que el rey no hizo nada. Es más, Saúl, el primer rey, se fue a consultar a una pitonisa. O sea, que un rey no iba a parar de hacer esto. Aquí se está hablando, hermano,
en nuestra observación, aquí en esos días, Israel no tenía rey, no solamente apunta al orden o a la benevolencia de una monarquía, pero se está refiriendo que si esto que Micaía y su mamá hicieron hubiera ocurrido en los tiempos cuando estaba el gran rey, cuando él regía a través de Moisés, a través de Josué y a través de Aarón, esta madre juntamente con su hijo eminentemente hubieran muerto. ¿Por qué? Porque había orden, porque había un rey. Entonces, de ahí es donde nace lo que nosotros les proponemos, de que una mala percepción de Dios en aquellos tiempos hace lo que nosotros estamos haciendo el día de hoy. Cada quien tiene su propia opinión de cómo deben hacerse las cosas. Cada quien decide lo que debe hacer. Ahora, la tercera escena de este texto, eh, ustedes lo pueden leer después si ustedes gustan, pero quisiera notar la tercera escena, básicamente es la parte final de la tercera escena. Algún día les voy a mandar un escrito que estoy haciendo de esto para que ustedes vean toda la historia. Aquí les estoy dando a ustedes una hipnosis de este escrito. Verso 12 dice, luego Micaía lo nombró su sacerdote personal y el levita vivió en casa de Micaías. Y mire lo que dice el verso 13. ¿Cuál era la percepción espiritual de Micaía de todo lo que había hecho? Dice, sé que el Señor ahora me bendecirá, dijo Micaía, porque tengo un levita como sacerdote personal. Esa era la percepción de los días en los que no había un rey. Quisiera, hermanos, antes de darle la conclusión del día de hoy, quisiera leerles a ustedes un poema que escribió Santa Teresa de Ávila, que es muy lindo. Voy a tratar de hacerle justicia a este poema, pero quería concluir con esto. Por una sencilla razón, hermanos, porque una mala percepción de nuestra religión, de nuestra denominación, de nuestra relación con Dios, de cómo vemos verdaderamente quién Dios es, pero específicamente quién Cristo es, nos va a llevar a tratar de ayudarle a Dios, a tratar de dudar en Dios, incluso a cuestionar a Dios. Y es muy importante que todos nosotros en esta noche, en lugar de seguir viendo hacia los lados, comencemos a ver hacia arriba. Comencemos a ver y a recordarnos la razón por la que Cristo nos salvó. Es triste, hermano, pero el día de hoy hay pueblo de Dios que está atado al pecado. Y está atado al pecado. Y continúan creyendo de que Dios les ama y que porque les ama podemos continuar haciéndolo malo, aunque el mal que nosotros estamos haciendo es ofensivo para con Dios. Creemos que Dios va a venir en contra de otros, pero no en contra de nosotros, porque Dios me ama. Y esa es una mala perspectiva de quien Dios es. Dios no nos salvó para eso. Dios nos salvó para que camináramos en triunfo. Dios nos salvó para que le amáramos, para que entendiéramos que Cristo murió en la cruz del Calvario y pagó un precio por nosotros. Santa Teresa de Ávila escribió este poema y dice, no me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido.
ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor. Muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido. Muévanme tus afrentas y tu muerte. Muéveme al fin tu amor de tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. ¿Cuánto ama usted a Dios? ¿Cuánto ama usted a Dios, hermano? Después de la narración que nosotros vimos en el capítulo 17, observamos que el cronista repite su reflexión en dos ocasiones más, como ya lo dije, capítulo 18, capítulo 19. En estas reflexiones parece que el cronista está reflejando su tristeza por los recuerdos de un Dios que es percibido como ausente en la vida diaria de los israelitas. Lo que ahora es diferente es que no hay rey en Israel. La frase los hijos de Israel en el capítulo 1, verso 1, capítulo 25 y verso 24 enmarcan el libro. Jueces comienza con los hijos de Israel emprendiendo la conquista de sus territorios tribales. Concluye con los hijos de Israel regresando a sus territorios. Con cuánta ilusión comenzamos la lectura de la conquista y con qué desilusión terminamos la lectura del comportamiento en la tierra. Jueces concluye con una nota deprimente. Sin embargo, poco después del periodo de los jueces, Jehová escogerá a un pastor cuyo hijo será el rey justo de Israel. Y por medio de él cada uno hará lo que agrada a Yahweh, porque la ley divina será escrita en sus corazones. Esa es la esperanza, no solamente para Israel, sino para todo el mundo descarriado de hoy. Estudiar este texto a mí personalmente, hermano, me ha llevado a reflexionar en la manera como veo la Biblia. Cuando las historias que leemos en ella son vistas para defender o probar nuestras posiciones personales e ideología, es precisamente cuando nosotros convertimos las Sagradas Escrituras en lo que no son. Y es precisamente en este instante, hermano, cuando nuestra percepción de las cosas de Dios cambia y comienzan a opacarse. Es cuando nosotros que vivimos en otra situación histórica regresamos al paradigma del pasado, de los días cuando no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Qué estás haciendo tú que has convertido en lo que no es? Pues eso que has convertido en lo que no es, lo has convertido porque tú te has convertido en lo que Dios no quiere. Decimos, yo quiero de Dios, dame Dios. Y el Señor dice, ¿por qué me llamas Señor? Señor, y no hacéis lo que yo os digo. Dios no nos ha abandonado. Es más, si usted se lee toda la historia, en el libro de los jueces se va a dar cuenta de que Dios les levantó a los pitumins, o sea, a los jueces, cada vez que el pueblo de Dios pecaba, dice la palabra de Dios, que clamaban a Dios y Dios les enviaba a un libertador. Y luego que el libertador hacía su trabajo, ellos volvían a pecar y volvía el mismo ciclo en todo el tiempo del libro de los jueces. Dios no abandonó a Israel, como Dios nunca te va a abandonar a ti. El problema es que nuestra
pobre percepción espiritual nos ha convertido en incrédulos, hombres de poca fe, a tal grado que creemos que podemos hacer y deshacer, vivir como queramos. Y Dios, de todas maneras, nos tiene que seguir bendiciendo. Padre Celestial que estás con nosotros, hemos escuchado tu palabra escrita. Ahora resta, Señor, que tú en cada corazón que está escuchando esta palabra, llegues como tormenta. Hagas un corazón de carne, Padre, te lo ruego. Te lo imploro. Te imploro que aquellos que están escuchando dejen de escuchar al hermano Felipe y te escuchen a ti. Escuchen lo que tú quieres decirles a cada uno de ellos. Háblales como me has hablado a mí. Explícales como me has explicado a mí. Enséñalas. Así que Padre Celestial, esta palabra no regrese a ti vacía, Padre. Que no sea un mensaje más que entra por un oído y sale por los dos. Que sea algo que verdaderamente nos transforma, nos cambia, nos enseña, nos muestra la condición en la que caminamos. De antemano, Señor, te damos gracias porque tú no nos has abandonado, aunque parezca que nos has abandonado, pero no nos has abandonado. Tú estás con nosotros. Es más, tu palabra dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es más, tu palabra dice, me voy, pero enviaré a un paracleto para que esté con vosotros y en vosotros. Él es el que va a mostrar todas las cosas. No estamos solos. Dios está con nosotros. Necesitamos regresar a Él. Necesitamos abandonar y renunciar a todo aquello que nosotros sabemos ofende a Dios. Padre, yo te clamo por todos mis hermanos que están acá. Por Ayeser, por Johanna una vez más, por Keila, por Lisette, por Mabel, por Magali, por Marrosa, por Miriam, por Odilia, Ramón, Sandra, por Víctor, por aquellos hermanos que no han podido estar. Te clamo por cada uno de ellos, Padre, que cuando escuchen este mensaje, les hables también a ellos, por toda la comunidad en el mundo que quizás pueda escuchar este mensaje. Si tú no conoces a Cristo y estás escuchando este mensaje, ábrele tu corazón a Cristo en este momento y dile, Señor, ven a mi vida, entra a mi corazón, transfórmame, hazme una nueva criatura y perdona todos mis pecados. Desde este momento en adelante me entrego a ti, a tu voluntad, a tu señorío y ayúdame para hacer solamente tu voluntad en mi vida. Ayúdame a organizar mi vida, a sacarlas del caos en donde en este momento me encuentro. Ayúdame. Te pido, Señor Celestial, también por todos los que están enfermos. Padre, sana a mis hermanos que están enfermos. Te pedimos, Señor, por el hijo de nuestro hermano Erwin. Te pedimos por José Bojorques. Te pedimos por los familiares de nuestros hermanos y hermanas. Te pedimos por nuestros hermanos que están enfermos en este momento. Padre, restaura, toca. Obra por este pueblo, Señor. Por favor, te lo pedimos. En el nombre santo de Jesús. Amén.